nunca... ¿Cómo les va? Me da mucho gusto recibir aquí en Milenio a Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por 3 partidos, y me acompañan en esta charla que vamos a tener Juan Pablo Becerra Costa, Azucena Oresti, el doctor Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva Herzog y Carlos Puch. Y si les parece, sin mayor preámbulo, procuraré irme por orden alfabético. Entonces tiene la palabra el doctor Aguilar Camín. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Andrés Manuel, por estar con nosotros. Pues yo voy a seguir la lista de mis dudas. Muchas van a ser repeticiones, pero pues ni modo. Así es como están mis dudas. Y la primera tiene que ver, obviamente, con el tema de la reforma energética. Has dicho repetidamente que la vas a echar para atrás. Luego has matizado aquí y allá. Entonces, mi pregunta es, ¿la vas a echar para atrás? ¿Y cómo la vas a echar para atrás si esa es tu propuesta y tu propósito? Bueno, vamos a revisar los contratos, los 91 contratos que se han firmado a partir de la reforma energética. Vamos a ver en qué términos están los contratos. Vamos a cuidar que no sean contratos leoninos. Esto va más allá de lo político, de lo ideológico. Es juicio práctico. Lo que le convenga a la nación se aprueba. Lo que no sea negocio para los mexicanos, que sea negocio para particulares, nacionales o extranjeros, que afecte la economía nacional, pues no se puede mantener. El procedimiento para revertir contratos, en su caso, contratos malos para la nación, va a ser un procedimiento legal. No vamos nosotros a actuar de manera autoritaria, arbitraria, pero sí vamos a corregir todo aquello que se haya hecho mal. No queremos, Héctor, sorpresas como las de Odebrecht, que son escándalos mundiales. Entonces, sin aspavientos, de manera responsable, garantizando que vamos a actuar siempre en el marco de la legalidad, vamos a revisar los contratos y toda la reforma energética. Juan Pablo Becerra Costa. Andrés Manuel, en estos días hemos escuchado varios comentarios al respecto. Por un lado, podemos oír a Alfonso Romo, como que le habla al oído, dicen, a los empresarios, les dice no va a pasar nada, no vamos, hay muchísimos contratos, muchísimo dinero involucrado. No pasa nada, no va a suceder nada, vamos a respetar los contratos, parece que es lo que dice, o yo quiero entender eso, o entendí eso. Y por otro lado hay gente de tu movimiento, de Morena, en concreto Paco Ignacio Taibo, que dice todo lo contrario. Dice, no, él no habla por nosotros, va para atrás la reforma energética. Y entonces un poco lo que decía Héctor Aguilar Camín, pues ¿cuál de los dos? Porque no veo que puedan converger las dos posiciones. Me parece claramente que Taibo dice, no hay reforma. Sí se puede conciliar. Yo aclaro de que el movimiento nuestro es un movimiento plural, amplio, incluyente. Ahí está la riqueza de nuestro movimiento. Hay de todas las clases sociales, de todos los sectores económicos, de todas las corrientes de pensamiento, de todas las religiones, no creyentes. Es la representación de la sociedad, del pueblo de México. Y también hay libertades. O sea, es un movimiento en donde se respeta la opinión de todos. Sin embargo, hay posturas, ¿no? Ya definidas. Esto que acabo de aclarar, yo lo podría decir de otra manera, en pocas palabras. Es legalidad sin corrupción. Contratos manchados de corrupción no los vamos a aceptar. Y
vamos a resolver diferencias en el marco de la legalidad, en tribunales, ¿sí? Sin manotazos, sin dejar sin derechos a quienes se benefician de estos contratos. En el fondo también, esto lo aprovecho para decirles, sentimos que se engañó al pueblo de México con la reforma energética y eso hay que revisarlo. Se habló de que iba a llegar mucha inversión extranjera y que íbamos a producir más petróleo, con el añadido de que iban a bajar los precios de las gasolinas, del gas, de la luz. O sea, eso fue lo que se ofreció. Si ustedes revisan los discursos de antes de la aprobación de la reforma, se hablaba, por ejemplo, de que íbamos a estar produciendo para estas fechas 2.800.000 barriles diarios de crudo y estamos produciendo 1.800.000 barriles. O sea, estamos produciendo lo que se extraía de petróleo hace 40 años. O sea, va en picada la industria petrolera, la industria eléctrica. Hay una profunda crisis. O sea, la reforma no solo no mejoró la situación en el sector energético, precipitó la crisis en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto lo tenemos que revisar. No es posible, sí, la regla aquí es de que vamos a ser muy concretos, pero ya tú sabes, Carlos, que yo no hablo de corrido. No es posible, termino, comprar gasolinas en México más cara que en Estados Unidos. Allá 13 pesos el litro, acá la más barata alrededor de 18 pesos. En Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Entonces, a ver, ¿dónde están los beneficios de la reforma energética? O sea, nada de especulaciones. Yo fui a Washington, al Wilson, ¿no? Y los analistas, casi todos a favor de la reforma energética, pidiéndome que yo aceptara, ¿no?, de que había sido una extraordinaria reforma y que era para beneficio del país. Entonces, de manera respetuosa, discrepé, ¿no? Porque yo tengo otros datos. O sea, yo recorro además el país. O sea, a mí me gustaría que los analistas fueran a Ciudad del Carmen, y que fueran a Villahermosa, y que fueran a Coatzacoalcos, y que fueran a Poza Rica, y que fueran a los campos petroleros donde no se está perforando, donde no se está extrayendo petróleo. Entonces, ¿dónde están los beneficios de la reforma? Entonces, todo esto va a ser un tema, ¿sí?, de debate en la campaña y después de la campaña, porque al final yo no voy a hacer las cosas, sobre todo cuando se trata de asuntos tan delicados, sin consultar a los ciudadanos. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Entonces va a haber forma de debatir sobre estos temas que son de interés nacional, no hacer lo que hicieron los que llevaron a cabo la reforma energética. A ver, Aguilar Camín tiene algo que acotar. No hubo diálogo, no hubo debate, ¿sí?, no hubo discusión y mucho menos consulta. O sea, fue... Aquí tampoco habrá debate, pero Héctor Aguilar Camín quiere acotar algo. Solo para cerrar este tema. ¿Te propondrías echar para atrás la reforma constitucional? Porque es un texto constitucional, el que está puesto en la Constitución, el que autoriza este comportamiento del gobierno y en general. ¿Piensas hacer una reforma que abrogue la reforma constitucional en materia energética? Buscamos el mecanismo. Si no conviene la reforma energética, si
no es buena para los intereses del pueblo de México y de la nación, aunque nos lleve tiempo, por la vía legal, iniciamos un proceso, ¿sí?, de modificación a las leyes. O sea, Bien, pero ahora, ¿cuál es tu aún intención? por favor, aún para cuando, mantener... cuando nos lleve todo el sexenio, pero yo no puedo quedarme callado o aceptar, ¿sí?, algo que considere y que entre todos los mexicanos, ¿sí?, a partir de un debate, consideremos que no es lo que conviene a la nación. Andrés Manuel, para no Sí. monotematizar la conversación, yo nada más acoto que en todo caso una reforma constitucional está en manos del Congreso, no de la Presidencia de la República, por una parte. Por otra, que los contratos de que hablaste, pues se pueden consultar ya, los podrían ir estudiando las personas de tu equipo energético, porque están en Internet. Y para no cerrarnos en un solo tema a propósito de reformas, me inquieta mucho el ofrecimiento que hiciste en Oaxaca a una facción sindical que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de devolverles a esa facción sindical, a sus dirigentes, la rectoría de la educación en ese estado. ¿Piensas algo semejante a nivel nacional? ¿Y qué hacer con la reforma educativa? Bueno, nada más te contesto una cosa, ¿no? El Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, tiene entre sus facultades la posibilidad de enviar una iniciativa. Sí, de ley al Congreso. Entonces, pero como dijo Fox, propone, pero el Congreso dispone. Sí, desde luego, hay división y equilibrio entre los poderes, debe ser así. ¿Y con la educación? Y en el caso de la educación, nosotros vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. ¿Y entregársela a esta facción? Despacio. Despacio. Lo digo así, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa porque es mejor en estos casos la claridad. Lo puedo decir de manera más suave, ¿sí? Voy a decir que vamos a elaborar conjuntamente con maestros y padres de familia un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales de los maestros. O sea, que cada quien escoja. Y el Estado no juega en eso, ni el resto de la sociedad. Lo que decida. Va Carlos Puch. La política educativa, sí, le corresponde al Estado. O sea, sí, no a los padres y maestros solamente. Es que pero va Carlos yo Puch. no hablé de eso, nada más te aclaro. O sea, yo lo que estoy planteando es de que no se puede hacer una reforma educativa sin los maestros. O sea, es de juicio práctico, de sentido común. O sea, ¿cómo se aplica una reforma educativa sin el maestro? ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? O sea, pues el maestro. Los de la SET son los peor calificados, pero en fin, va Carlos Puch. Tenemos que ya respetar a los maestros. Los maestros. No se puede seguir insultando a los maestros, no, culpando a los maestros de las deficiencias que hay en la educación en el país. O sea, y hay que buscar la reconciliación, el acuerdo entre todos. Carlos. Esa es otra, nada más muy rápido, esa es otra reforma constitucional, Sí. que hay que echar para atrás. Sí. Que podemos esperar que si hay un presidente, Andrés Manuel López Obrador, mandará una iniciativa cancelando la reforma. En los mismos constitucional. términos que la otra reforma, sí, a partir, desde luego, ¿no?, de un análisis y de dar toda la información que no se dio. Los maestros sostienen, y tienen razón, de que no se trata de una reforma educativa. Dicen ellos que se trata de una reforma laboral. Y cuando uno revisa lo que se aprobó, la verdad que no hay programas o acciones para mejorar la calidad de la enseñanza. O sea, tiene que ver más con la relación
de la Secretaría de Educación Pública o del gobierno con los maestros. Entonces hay que informarnos más en general en el tema de las reformas llamadas estructurales. ¿Sí? Faltó información, discusión, análisis, debate. Jesús Silva Andrés, Figueroa. pero tengo la impresión, nada más para cerrar estos dos temas, que tú ya tienes una impresión y una intuición. Es decir, que tú sí crees que la reforma energética estuvo mal, que tú sí crees que la reforma educativa estuvo mal. Sí. Dices, todavía hay que debatir más, pero tu primera intuición es que hay que mandar 2 iniciativas para cancelar ambas reformas en el Congreso. Sí, pero de todas maneras yo voy a ser respetuoso de la opinión de todos. O sea, yo voy a buscar consensos. Yo no voy En el Congreso, a gobernar en la calle, en la sociedad en el y en el Congreso. En el su Congreso. momento, sí. Okay. O sea, con los ciudadanos, sí, que analicemos más los medios de información en el sexenio próximo van a tratar estos temas. ¿Quién sabe? Sí. No lo puede ordenar el presidente. No. Los medios tratarán lo que quieran tratar. Va a ser otro el ambiente y se van a discutir más estos temas y va a haber pluralidad, o sea, y equilibrio. La hay ahora, ¿eh? Sí, es que no tanto. Entonces, escucharnos todos. Sí. A veces es aburrido. Sí. Pero, no, insisto, pero Chucho Silva tenía espérate, la palabra. espérate, eso de que los medios no van a abrir sus espacios, no, porque Están los medios abiertos. están cumpliendo con su responsabilidad de informar de manera profesional, o sea, me consta, o sea, en esto han cambiado las cosas también en los últimos tiempos. Pero además, el Estado tiene sus tiempos oficiales, o sea, entonces, ¿por qué no abrir todos los tiempos oficiales para estos temas? O sea, y que haya estos debates y que invitemos a todos. ¿Cómo se termina el debate para que el presidente tome una decisión sin mandar una iniciativa que eche para atrás la energética y la educación? Cuéntame un poco el proceso porque no lo entiendo y creo que todos lo necesitamos. Mira, se abre el debate 6 meses, tiempos oficiales, grandes debates, educativa y energética. ¿Cómo el presidente de la República, en el caso de ser Andrés Manuel López Obrador, toma la decisión de mandar 2 iniciativas al Congreso revocando esas 2? En su caso, que además ya se había debatido, perdón. Sí. Ya se había debatido. Bueno, perdón, pero a ver, en los primeros 6 meses. sí, pero ¿Cómo vas a tomar la con decisión? muchos sesgos, ¿no? O sea, sí, no se escuchó a todos. No, pero lo que dice Carlos. Está bien, 6 meses después, sí, pero, ¿cómo tomas la pero decisión? vamos a una situación completamente distinta. Sí. Entonces que pregunte Jesús Silva Gerson. Completamente distinta. Al final, o sea, tú dices cómo hacerle. ¿Cómo va a tomar la decisión el presidente López Obrador en caso de estar en Palacio Nacional de mandar esas 2 iniciativas? Si podemos, si tenemos que atenderlo pronto, consulta ciudadana. O sea, vamos. Urnas, votos. Sí, primero se debate. Las equivocaciones Primero de los se pueblos debate. suelen ser pavorosas. No. Está la elección democrática de Adolfo Hitler en el 33, pero Jesús Silva Gerson Se tiene equivocan casi menos. 10 minutos queriendo preguntar algo. Se equivocan menos los ciudadanos No, hombre, que los políticos. habías de ver a mis paisanos guachicoleros o a los saqueadores de tiendas de conveniencia cuando el gasolinazo. El pueblo el pueblo asalta trenes en algunos lugares. El pueblo tiene un instinto certero. El pueblo es sabio. Yo discrepo de ti en eso. Jesús O sea, Silva Gerson. la democracia es el poder del Qué pueblo. bueno que discrepo. A mí me parece muy importante el planteamiento de Carlos. Pero Me nada más parece termino de decir crucial. consulta ciudadana, ¿eh? Urnas, O sea, votos. Sí. Y que el ciudadano diga, quiero esto o no quiero esto. Sí. En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Pero mediante una representación en el Congreso que ya tienen, ¿no? Claro, es que son 2 tipos de democracia. Existe una democracia representativa, que es la del Congreso, y existe también, debe de existir la democracia participativa. No es de que la democracia termina, se agota en una elección constitucional, ¿no? Y ya se eligieron a los diputados, a los senadores, inclusive al presidente. Yo me voy a someter a la revocación del mandato. Cada 2 años se le va a preguntar a los ciudadanos, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya o que renuncie?
O sea, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Imagínense lo que nos hubiésemos ahorrado. ¿Sí? Jesús, Jesús. Va, Jesús. Pero es que a mí me parece que este asunto es realmente muy relevante y no me parece que sea un asunto que podamos abordar con superficialidad. Sí hay una diferencia muy importante entre plantear una reforma constitucional en el Congreso, en donde está esta representación de la diversidad, y plantear el cambio, echar para atrás las reformas estructurales a través de una consulta popular directa. Y concretamente en lo que usted ha planteado recientemente de la revocación de mandato cada 2 años, que en este momento no es un mecanismo institucional, ¿quién haría esa consulta? De ¿La los Secretaría de órganos electorales Gobernación? podría hacer... Pero no es una consulta que esté en nuestro orden constitucional. Sí, pero no está ¿y por qué no aprobamos previsto. una iniciativa? ¿Por qué no aprobamos una iniciativa de ley para que esté contemplado en la Constitución y se pueda hacer? O sea, yo te comento eso. O sea, son 2 momentos, lo aclaro, o 3. ¿Sí? Informar y debatir sobre los temas fundamentales, grandes temas de la nación. Informar y debatir, que todos participemos. 2, consulta ciudadana, ¿sí? Plebiscito, referéndum, ¿sí? El método democrático que más convenga. Y 3, modificación de leyes. Y las modificaciones de leyes, ¿sí?, corresponden al Congreso. Pero sí se percata de que la consulta popular tiene un mecanismo que es una disyuntiva entre sí y no. Sí. El espacio del Congreso es un espacio en donde podemos decir sí a esto, no a esto otro, esto de esta manera, esto con estos tiempos. La consulta es una manera de plantear la política binaria. Sí. ¿Cree que eso es una manera sensata de procesar el conflicto político mexicano? Claro. Eso es lo mejor. Sí y no. Sí, para no equivocarnos lo mejor Pero eso es polariza. preguntar, Sin cambises. sí, es preguntar, Sin cambises. pero además son instancias. Primero hay que ganarse a los ciudadanos, ¿sí?, informando y debatiendo, ¿sí?, que todos, los que están a favor, los que están en contra, se expresen, se manifiesten, ¿sí?, y que los ciudadanos vayan contando con información para definir, ¿sí?, su postura con un criterio. Lo que no ha existido en el país, ¿sí?, es la imposición, las llamadas reformas estructurales, ni siquiera, ¿sí?, son una propuesta, ¿sí?, nacional, ¿sí?, es la agenda que imponen desde el extranjero a todos los gobiernos. Esto es demostrable. O sea, desde hace 30 años no tenemos, y es una vergüenza, un programa de desarrollo propio. Se está gobernando con recetas que envían desde el extranjero. O sea, hasta el término reforma estructural es lo que se usa, ¿sí?, en cualquier país, o en la mayoría de los países, para llevar a cabo estos cambios que no tienen que ver, ¿sí?, en el caso de México, con nuestras necesidades. O sea, la agenda nuestra, la agenda que vamos a poner por delante en el nuevo gobierno, pues va a ser combate a la corrupción, porque ese es el principal problema Y vamos de este a entrar país. a ese, O sea, pero en la agenda tiene la palabra una dama que pregunte a Susana por Oresti. favor, Susana. Yo sé que este es un tema muy importante. Me parece que ha dejado claro su postura de reforma educativa, reforma energética. Me parece, no sé si lo vamos a convencer aquí de otra cosa. Pues yo quisiera también tocar un tema que en la sociedad permea y preocupa, que es el tema de seguridad. Cuando entró el presidente Enrique Peña Nieto a este sexenio, se comprometió más o menos a bajar la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a 12. Hoy no solo no bajó, sino que estamos ya en 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Yo quisiera escuchar de su parte una cifra de compromiso a medio sexenio, al final del sexenio, respecto a qué va a pasar con el tema de seguridad en nuestro país. Bueno, para contestar lo más rápido y concreto posible, te diría de 30 a 50% vamos a bajar en el sexenio la incidencia delictiva. De 30 a 50. A ver,
argumento sobre este tema, ¿no? Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad, ya estamos aquí en la Ciudad de México, y reduje la incidencia delictiva en 30% de delitos que se denuncian, ¿sí? Que puedo probarlo, por ejemplo, homicidios, robo de vehículos, hay muchos delitos, robo a casa habitación, robo al transporte, secuestros, que no se denuncian, hay cifra negra, pero en el caso de homicidios y robo de vehículo corresponde lo que sucede con las cifras. Digamos que va a terminar su sexenio en 65,000, ¿sería una meta? Sí, reducir de 30 a 50. Actualmente hay un promedio de 66 homicidios diarios en el país. Sí. Sobre eso, sí, buscar una reducción, buscar una reducción. Ese es mi compromiso, ¿sí? Porque ya lo hice. Cuando yo goberné esta ciudad, habían 3 homicidios diarios y dejé el gobierno con menos de 2 Ahora dice usted, homicidios diarios. O sea, reforma energética, educativa para atrás, el tema del referéndum, el tema de seguridad también es empezar de cero. ¿Es un cambio absoluto a la estrategia de seguridad? También, porque ha sido una estrategia fallida. Para empezar, nosotros vamos a atender las causas. O sea, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. Eso es un error garrafal. El querer resolver el problema solo con el uso de la fuerza. Eso ya está visto que no funciona. ¿Qué es atender las causas? Pues hay que... pero eso toma tiempo. Sí, ¿no? Pero hay que hacerlo. Es que siempre se dice lo mismo. Como toma tiempo, no se inicia. Por ejemplo, tenemos que ya, ¿sí?, atender a los jóvenes, ¿sí?, que se les ha dado la espalda. Lo único que han hecho estos corruptos es etiquetar a los jóvenes como ninis, que ni estudian ni trabajan, tratarlos de manera despectiva. Pero no hay atención a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar a todos los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo, a todos los jóvenes. O sea, lo puedo resumir en una frase, por razones de tiempo. Becarios sí, sicarios no. Pero no solo es Héctor Aguilar Camín, no solo es atender las causas. Me voy a levantar todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, desde las 6 de la mañana, todos los días, a recibir el parte de la policía y del ejército. Porque es muy importante darle seguimiento. Sí va a seguir el ejército en la calle. A que es el principal problema del país. Vamos a atender esto todos los días y además vamos a coordinar a todas las corporaciones policíacas, al ejército, a la marina, a la policía federal, que actualmente actúan por su cuenta. No hay coordinación, no hay mando único, entonces va a haber orden y vamos a crear una Guardia Nacional. Ahora vamos. Cuenta historias increíbles en Instagram y Snapchat. Con el plan Max sin límite 5000 tienes redes sociales sin límite para compartir con tus amigos y dejar que Uber te lleve a donde quieras. Además tienes 5000 megas para navegar. Ahora con el doble de megas por solo 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. México es un país con una enorme actividad marítima. Y para que sea segura, confiable y ordenada, está coordinada por la Autoridad Marítima Nacional, que inspecciona y vigila toda la actividad de puertos, mares, costas y playas. Así navego por aguas más seguras. Me siento tranquila de que estos barcos ya fueron revisados. Los trámites son rápidos. Realiza una inspección y debemos de tener todos los papeles en orden. Aquí trabajamos para cuidar del mar. Para cuidar de México. Queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Paga todo con tu tarjeta Santander Mastercard y puedes ganar un viaje a la UEFA Champions League Final Kiev 2018, cortesía de Mastercard. Descarga Super Wallet y regístrate para participar. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Los que empiezan un nuevo camino.
los que se enamoran de México. El que está por llegar. El que se deja querer. Todos los mexicanos tenemos una buena historia con gasolinas Pemex. Pemex, tenemos la energía. Me voy a levantar todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, desde las 6 de la mañana, todos los días, a recibir el parte de la policía y del ejército. Porque es muy importante darle seguimiento. Sí va a seguir el ejército en la calle. A este que es el principal problema del país. Vamos a atender esto todos los días y además vamos a coordinar a todas las corporaciones policíacas, al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal, que actualmente actúan por su cuenta, no hay coordinación, no hay mando único, entonces va a haber orden y vamos a crear una Guardia Nacional, también aprovecho para... Ahora vamos a eso, pero en el orden de la palabra le toca al doctor Aguilar Camín. Otro tema, dices que llegando al gobierno, por el ejemplo de la conducta de la presidencia, va a disminuir, de hecho dices que va a terminar la corrupción, pero a mí lo que me interesa es que esto está asociado a que dices que con eso el país se va a ahorrar 500,000 millones de pesos. Es así, ¿no? Sí. Mi pregunta es, esos 500,000, y esos son los que vas a invertir en los otros programas. Mi pregunta es, ¿cómo es que llega esos 500,000 millones de pesos a la posibilidad de que tú los ejerzas aquí o allá? ¿A través de qué instrumento puedes recoger ese ahorro de 500,000 millones? Bueno, el Banco Mundial calcula que los políticos corruptos y los traficantes de influencia, porque van en sociedad, se roban el 20% del presupuesto nacional. Estamos hablando de 1 billón de pesos. Yo en esto soy moderado, soy conservador. Yo calculo 500,000, ¿sí? La mitad. Pero ¿cómo allegarlos si es dinero subterráneo? Muchísimo. ¿Cómo te darías de ese claro, dinero? por eso digo, ¿cómo te haces de eso para poderlo invertir? Porque es de un poquito, sí, muchas dependencias. Es que arriba, y eso tiene que ver también con tu planteamiento, se hacen negocios jugosísimos. O sea, nos han hecho creer de que la corrupción es la mordida. Sí, y claro que hay mordida, ¿no? Pero lo que más daña en este sistema político nuestro son las tarascadas, o sea, los robos que se hacen arriba. La corrupción en México se da de arriba para abajo. Por eso yo creo, ¿sí?, que va a depender mucho de la conducta, del proceder del presidente. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales. Entonces, porque siempre también alegan mucho sobre, a ver, los cómo. ¿Sí? Porque todo el mundo está pensando en que con leyes se va a resolver el problema. No hay ninguna ley que diga que está permitido robar. Las leyes están bien, el problema es que no se cumplen. Claro que hay que aplicar las leyes, claro que hay que invitar a los ciudadanos a cuidar, ¿no?, de que no haya corrupción, pero depende mucho en un sistema presidencialista la actitud, el comportamiento del presidente de la República. Entonces, ¿qué tiene como facultad, como instrumento el presidente de la República? Tiene el manejo del presupuesto, aunque lo autoriza el Congreso, pero el que presenta el presupuesto es el titular del Ejecutivo. Bueno, actualmente el presupuesto son 5.300.000 millones. Nosotros calculamos que podemos, ¿sí?, ahorrar, ¿sí?, por lo menos 500,000. ¿Sí? Ya sea... Redirigirlo. Sí,
reorientar el presupuesto. O sea, ese es el instrumento. A ver, de los 5.300.000, tienes actualmente exactamente 500.000 de inversión pública. Lo demás es pago de intereses de deuda, transferencias, salarios, gasto corriente. Entonces lo que tienes para invertir es menos del 10% del presupuesto. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo? Que va a aumentar la inversión. Al doble. Sí, al doble. Va, Juan Pablo Becerra Costa. 1 billón, ¿sí? Y eso va a salir, ¿sí?, de un mejor gasto, ¿no? De que no haya compras, ¿sí?, que se tengan que pagar, ¿sí?, con precios excesivos, ¿sí?, y también de un plan de austeridad republicano. O sea, reducir el costo del gobierno a la sociedad y todo lo que podamos ahorrar, liberarlo para impulsar el desarrollo. Ese es el planteamiento. A ver, yo regreso un poco, retomo un poco lo de Héctor, pero también lo de Azucena. Déjeme decirle, Andrés Manuel, a ver, a mí me preocupa lo del voluntarismo, a mí nunca me ha gustado eso. Entonces, a mí Carlos Marín me mandó como 14 años a hacer reportajes de inseguridad. Yo no veo cómo esa cifra se puede cumplir nada más así, la que preguntaba Azucena. Yo no veo cómo los secuestradores van a dejar de secuestrar nada más porque sí. ¿Qué les vamos a decir a los extorsionadores que están en todas las ciudades, por ejemplo en los polos turísticos, y que están extorsionando a los empresarios? Yo creo que es más complejo y que si hacen falta los cómo, detallarlos más específicamente. Tampoco creo que la corrupción, hay 200 millones, ¿cuántos son? 20 millones de actos de corrupción en este país, según Transparencia. No, me alarma mucho y retomaría lo que dice Azucena. El ejército lo sacamos de las calles y dejamos con esas policías. ¿Qué está planteado, por favor? Sí, mira, claro que los cómo los tengo muy claros. Digo, es redundante, pero sí, sé lo que se tiene que hacer. Diría, atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia, ¿sí?, lo que desató este estallido de odio, de resentimiento, de inseguridad, de violencia, todo esto que estamos padeciendo. O sea, atender las causas, o sea, no masacrar. O sea, es inhumano que se desatienda al joven y cuando el joven toma el camino de las conductas antisociales, se les masacre. Y si saben ustedes que es una masacre, ¿verdad? Bueno, ellos disparan también, Andrés Manuel. No. Una masacre es cuando no queda nadie vivo, que se elimina a los heridos. Eso ha venido sucediendo en nuestro país y eso no resuelve el problema. O sea, hay que atender las causas. Bueno, eso lo tengo muy claro. Yo sé que si todos los jóvenes tienen acceso al estudio, que no ha sucedido, porque ha sido muy irresponsable lo que han hecho, de que se le niega la posibilidad de estudiar a los jóvenes. Los rechazan con la mentira y hemos actuado como cómplices, muchos, que nos quedamos callados. Se rechaza a los jóvenes con la mentira de que no pasan el examen de admisión, ¿sí?, cuando no es cierto que no pasen el examen de admisión. No hay presupuesto suficiente y no hay espacio. No hay espacio. Pero no es que no pasen el examen de admisión. Entonces, es lo más irracional el rechazar a los jóvenes que quieren estudiar. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Eso, por un lado. Si se les da trabajo a los jóvenes, se les puede dar trabajo como aprendices, ¿sí?, para que se vayan capacitando en talleres, en empresas, en comercios. ¿Sí? Si todos los jóvenes están ocupados, esto va a tener un efecto, va a ayudar a que no nos
dediquemos solo a señalar, ahí están los halcones en las gasolinerías. ¿Pero usted en cree que las puede salidas. mandar a los halcones a la universidad? ¿Que los puede regresar? Es que hay que irlos a ver. ¿Y por qué no? No, le pregunto. Pero es que no se les atiende. Entonces, atender las causas, no solo eso, que haya producción, que haya empleo, que haya trabajo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Y también, ¿sí? Si nosotros aquí, ahora, lo digo de manera respetuosa, le habláramos por teléfono al presidente Peña y le preguntáramos, a ver, No, el teléfono. no lo tengo. Saca el teléfono. A ver, presidente, ¿nos puede decir cuántos homicidios hubieron ayer en el país? ¿Y en dónde? No sabría contestar. Quizás no tenga por qué saberlo, ¿eh? No, sí, porque hay esa práctica. Como no puedes saber el número de baches que hay en las carreteras No, federales. no. Pero Pero perdón, en por este cierto asunto, orden, en yo este también asunto, quiero, nos toca hablar déjame a todos. terminar y tú ya preguntas, si te parece, con todo respeto. Eres nuestro invitado. Gracias. Yo voy a saber todos los días, ¿sí?, qué está pasando en este grave problema, ¿sí?, de inseguridad y de violencia. Eso nos da ventaja, eso nos va a dar ventaja. ¿Sí? Ya lo experimenté en la Ciudad de México y me dio resultados. Pero estoy hablando de una medida, de un cómo, ¿sí?, que hace la diferencia entre el actual gobierno y el que nosotros vamos a encabezar. Ahora, si me permites, por favor, aquí como en el dominó, no basta saber. Puede ser que conozcas ya cómo está la jugada de tu compañero y de los contrincantes, y aunque sepas, pierdes, te ahorcan la mula. Pero más allá de eso, a propósito de seguridad, Andrés Manuel, a mí me sorprende mucho escuchar, sin que lo hayas explicado, que va a ser una especie de licuado, champurrado, de policías y militares. Yo no sé si eso, lo desconozco, si eso sea legal, si eso sea constitucional. Lo que sí sé es que la formación policíaca, por ideal o idónea que sea, ni de lejos se compara a la disciplina y a la educación militar. Me parece que tu planteamiento y esta afirmación de las masacres, yo no sé de un solo caso, ni uno. Y mira que de esos temas me precio de clavarme mucho. En que, excepto los militares que han delinquido, violando derechos humanos y masacrado gente, pero están las cifras de la CNDH, institucionalmente no hay un concurso de tiro al blanco de militares, ni contra sicarios, ni contra esa abstracción que se le dice pueblo. ¿Cómo vas a mezclar policías y militares? Hay una investigación, además del CIDE, muy buena, rigurosa, sobre las masacres de los últimos 10 años en México. Sí, o sea, pero eso no, una golondrina o 10 no hacen verano. Es una investigación seria sobre este tema. Letalidad, habla sobre letalidad. Letalidad. Eso no quiere decir que manden a los soldados a masacrar. Pero ¿qué con esta mezcla de instituciones que están hechas para otra cosa? Una es seguridad pública y otra es la seguridad nacional y la seguridad interior. Yo siento que existe un marco legal que permite actuar, que hay concepciones distintas para enfrentar el problema de la inseguridad, que no han dado resultado, es evidente, ¿sí?, desde que Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. A petición de un gobernador del PRD, Lázaro Cárdenas. Haya sido como haya sido. Ah, caray. Donde tú militabas. Haya sido como haya sido, él, sí, para legitimarse, porque no ganó la elección presidencial, desde mi punto de vista. Pero la violencia estaba desbordada, rodaban las cabezas cada rato. No había un diagnóstico, sí, no había un solo estudio al respecto. Lo dimos a conocer en Milenio. Fue en riesgo la viabilidad del Estado. Actitud espectacular para obtener legitimidad.
y muy irresponsable, por cierto, ir a declarar la guerra, ¿sí? Y ya sabemos cuál fue el resultado. Va Carlos, pues. O sea, no. Quiere Tú, acabar. Acaba. Sí, O sea, tú conduces el programa. Hay marco legal. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, ¿sí?, es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo voy a asumir esa responsabilidad, ¿sí?, Como para todos los coordinar, anteriores, ¿eh? para coordinar, sí, pero para coordinar a todas las fuerzas y darle atención especial, prioritaria, al grave problema de la inseguridad y de la violencia. Existe en la Constitución también un principio y una función que puede ejercer el presidente, que es el de la constitución de una Guardia Nacional. Existe, ya está, en la Constitución. Se ha utilizado en otras épocas, ¿sí?, lo de la Guardia Nacional. Hay que es de voluntarios, por 260,000 soldados, hay 40,000 marinos, hay 40,000 policías federales, hay nada más en la Ciudad de México casi 110,000 agentes de policías de todas las corporaciones, pero hay mucha descoordinación. Entonces lo que vamos a buscar es actuar de manera conjunta y va a haber formación, ¿sí?, policíaca, militar, para la seguridad en especial, más que para la defensa. Nosotros aspiramos a seguir siendo un país de paz. Entonces, nuestro problema principal es la violencia interna, y es lo que vamos a atender. Puch, ¿voy? Va. Muy concretos. ¿Sí? Por favor. Ahora sí, y voy a decir, como dice Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, dices que si el presidente... Ahí viene. No, sí, dices, ahí viene. Si el presidente ya no es corrupto, ya no va a haber corrupción. Con todo respeto, Andrés, creo que no funcionan las cosas así. Muy concreta. El Congreso pasó un sistema nacional anticorrupción. ¿Te gusta o no te gusta? No me gusta, pero se va a aplicar, porque ¿Por qué no te ya gusta? no vamos... Porque yo soy más de la idea de que el combate a la corrupción pase al Poder Judicial. Ok, pero sí, Sistema Nacional Anticorrupción. No lo vamos... ¿Cómo está? ¿Con su consulta ciudadana? Así es. ¿Cómo funciona? Así es. Eso Sí. no lo vas a tocar. no. ¿Habrá ¿Crees algo puede que te funcionar? guste, Andrés Manuel? Espérame. Sistema Nacional Anticorrupción, sí. Ok. Fiscalía Autónoma, no dependiente del Ejecutivo. Sí, autónoma, pero con el mecanismo de que el presidente proponga la terna al Congreso y el Congreso elija. O sea, le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil, ¿sí?, o iniciativas independientes. Pero la que está cerca de usted no le da mucho miedo, porque tiene usted una parte de la sociedad civil de su lado. No, ahí el problema es su distancia de su movimiento. El problema es que han simulado demasiado con lo de sociedad civil. Es como lo de las candidaturas independientes, que son independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Pero ahorita te aclaro, te voy a poner un ejemplo. La transparencia que tú citaste. Pues que tiene razón, Carlos. El Instituto de la Transparencia. O sea, un parapeto, en el mejor de los casos. O sea, supuestamente, ¿no?, promovido por la sociedad civil, independiente. ¿En qué terminó? O sea, no. Andrés, hemos conseguido muchísimas cosas gracias al INAI. Sí, se ha conseguido gracias a al Instituto de la Transparencia, que nos cuesta 1,000 millones de pesos. Promovido del por presupuesto, Fox, por cierto. Sí, promovido por Fox, pero apoyado por la sociedad civil. Espérame. ¿Saben cuál fue lo último que resolvió el Instituto de la Transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht, sobre los sobornos de Odebrecht. O sea, esos instrumentos, ¿sí?, que se han creado
Pero en otras cosas han servido. ¿No me vas a acabar con el INAI, Andrés? Para justificar, o mejor dicho, para encubrir actos de corrupción. Son instrumentos que se han venido creando para simular que se va a combatir la corrupción y al final lo que hacen es proteger a la corrupción. Entonces, Fiscalía Autónoma, propuesta, y ahora sí, se la paso a Jesús, que creo que le toca nada más. ¿Vas a acabar con el INAI? No. Es que parece que te molesta mucho el INAI. Nada más te estoy aclarando que cuesta 1.000 millones de pesos, ¿sí? Y que en el caso de Odebrecht, en particular, actuó como tapadera. Bien. Jesús Silva. ¿Y sabes qué? Además, ¿sabes por qué cuesta 1.000 millones? Porque los consejeros ganan cada uno 200,000 pesos mensuales. Pero qué bueno que gane bien la gente que se ocupa de cosas tan delicadas, ¿no? En un régimen corrupto como el nuestro, les pagan muy bien a los funcionarios. Entonces que se vayan a la iniciativa privada. Para mantenerlos, no hombre, en la iniciativa privada no les pagan eso. A estos les pagan muy bien, ¿sí? Para que actúen por consigna. Aquí estamos frente a un gran historiador, Porfirio Díaz, cuando había un opositor, ¿no?, que lo cuestionaba, decía: ese gallo quiere maíz. Entonces, maiceaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Bueno, el sistema de maiceo, ¿sí?, está vigente. Entonces, por eso los altos funcionarios públicos de México son de los mejores pagados del mundo. Lo pueden verificar, ¿eh? Eso a mí me da gusto, ¿eh? Sí, de los mejores pagados del mundo. Quizás eso los expresidentes aminore la posibilidad de que se corrompan. Un dato, ¿no? Los expresidentes de México, que por cierto no está lo de la pensión a los expresidentes en ninguna ley, son los que tienen más pensión en el mundo. Ni Obama tiene una pensión como la que recibe Salinas. En total, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Bueno, porque agregas el Cedillo, equipo. Todos los empleados, no su sueldo, ¿no? Dije total. Total. Sí, Calderón 5 millones de pesos Calderón mensuales. renunció a eso. No. ¿No? ¿Es falso? No, es falso. O sea, quiso engañar con eso. Fox 5 millones de pesos mensuales de pensión. Entonces, cuesta mucho el aparato burocrático, ¿sí?, y es muy poco eficaz. Esto es lo que sucede en el caso de Jesús Silva, por favor. Jesús. Yo creo que en lo que plantea hay una crítica que en muchos casos es irrebatible. El dispendio, la corrupción, la ocupación de las instituciones públicas para el servicio de intereses particulares. Yo tengo muchos problemas cuando ese diagnóstico se convierte en una receta. Creo que tiene absolutamente toda la razón cuando advierte la ausencia de oportunidades de los jóvenes mexicanos, la ausencia de espacios de recreación, de cultura, de deporte, educativos. Donde a mí me parece francamente difícil de acompañarlos cuando usted dice que no habrá ya rechazados en las universidades públicas en el momento en que usted acceda a la presidencia de la República. Y creo que tiene que ver con un principio que valdría la pena examinar, que es la autonomía de las universidades. Dentro de la autonomía de las universidades públicas están sus criterios académicos, como por ejemplo establecer qué mecanismos tienen de selección. Que desde la Presidencia de la República, que desde el Gobierno Federal se le diga a la Universidad Nacional Autónoma de México cómo debe aceptar o no alumnos, es tirar a la basura la autonomía universitaria. No, pero yo no me meto en eso. No. Pero a propósito, yo soy respetuoso, no. Pero usted es respetuoso, permítame, usted es respetuoso, pero ha dicho que no habrá rechazados. No habrá. ¿Cómo no habrá rechazados? Hay muchas formas. ¿De qué mecanismos? Bueno, lo deben decidir. Te lo explico. ¿Lo deben decidir las universidades autónomas o el gobierno federal? En conjunto. ¿Pero por qué en conjunto? Si son autónomas, no tiene que oír al gobierno federal la Universidad Nacional. ¿Y por qué el rector de la UNAM o el director del Politécnico no estaría dispuesto a escuchar
un planteamiento del presidente de la República en el sentido de que sin violar la autonomía de la UNAM, ¿sí?, se pudiese recibir a más estudiantes de acuerdo a la normatividad de la UNAM. O sea, esto tiene que ver con mayor presupuesto, ¿sí?, tiene que ver con la oferta que se haga desde el gobierno federal. Entonces, nosotros no vamos a imponer nada. Hoy es 21 de marzo. ¿Sí? El mejor presidente que ha tenido México, a lo mejor en eso sí podemos estar de acuerdo. Estamos de acuerdo. Creo que los de compañeros Benito del PES Juárez. no están de acuerdo. Pero usted y yo sí estamos Lázaro de acuerdo. Cárdenas. Fíjate que en eso coincidimos. O sea, sí, Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX, el mejor presidente de México en todos los tiempos, Benito Juárez. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, vamos a esto. Decía Juárez, sí, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, vamos... Ganó 2 guerras. ¿Eh? Sí. El historiador, Andrés. Espérate. Pero tiene razón, es una broma. ¿Cómo las gana en el marco de una legalidad? Él llega a la presidencia, ¿sí?, siendo presidente de la Suprema Corte, ¿sí?, que le alegaban de que no tenía la legalidad suficiente, siempre actuó en el marco de la legalidad. Entonces, la propuesta nuestra para que no haya rechazados va en el sentido de ponerse de acuerdo con las universidades públicas, pero no solo con las universidades públicas, también con las universidades privadas, porque se ha deteriorado tanto todo lo relacionado con la educación pública que de manera deliberada, ¿sí?, han dejado en el olvido. Lo puedo probar. No se invierte en educación pública, sobre todo en el nivel medio superior y en el nivel superior. ¿Sí? Entonces, que no habría espacios para atender a todos los jóvenes en las universidades públicas. Por eso vamos a hacer un acuerdo que va a incluir también a las universidades privadas. Pero déjame terminar porque esto es muy interesante. ¿Cuánto nos cuesta el programa? ¿Cuánto vamos a invertir? O sea, para que los jóvenes... tienen números ya. Los dos, sí. 2.600.000 jóvenes son considerados ninis, que ni estudian ni trabajan. Nosotros les vamos a dar estudio a 2.600.000 jóvenes y les vamos a dar trabajo. ¿Cuánto nos va a costar? Nos va a costar 110.000 millones de pesos al año. Sí. Iniciamos la conversación hablando de que se roban los políticos corruptos 500.000. Vamos a liberar de esos... de 110 para jóvenes. 110.000 para jóvenes. Y vas a construir otro tanto de las instalaciones universitarias. Vamos a porque utilizar, el 60% es rechazado porque no cabe. Vamos a utilizar, ¿sí?, la infraestructura que existe en universidades públicas y privadas. Usted inauguró en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, usted inauguró un mecanismo que es el sorteo. Sí. ¿Le parece que es un ejemplo para el resto de las universidades e instituciones de educación superior? Sí, eliminar el mecanismo del mérito, no buscar siquiera a los que tienen mejores preparación en matemáticas, en español, que sea el sorteo, que sea el azar. Mira, Jesús, te voy a contar por qué se decidió en la Universidad de la Ciudad de México eliminar el examen de admisión. Es más drástico lo que estoy afirmando. Uno de los mejores pedagogos de este país, Manuel Pérez Rocha, le tocó diseñar lo de los SH. Es un gran pedagogo. Fue el que me ayudó para promover lo de la creación de la Universidad de la Ciudad de México. Y cuando estamos platicando sobre el tema, me dice Manuel, le digo, bueno, ¿y cómo va a estar lo de los exámenes de admisión? ¿Cómo va a estar el examen de admisión? ¿A quiénes se les va a dar oportunidad? ¿Quiénes van a entrar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a aplicar el examen? Dice, no va a haber examen.
Nosotros lo que queremos es atender a los jóvenes. No formar profesionales. Va a haber, ¿sí? Retraso en algunos, pero los vamos a incorporar porque no los podemos marginar. O sea, vamos a incorporarlos, ¿sí? Y van a ir poco a poco avanzando y se van a poner al corriente y van a... al margen de la necesidad pública de médicos, de ingenieros, de físicos, de químicos. No. Pero hay o sea, no hay un propósito académico, sino atender a los jóvenes. Atender a los jóvenes. Y los que no quieran estudiar. No. Pero hay una educación que se da, sí, personalizada, de asesores, educación de calidad, que permite, son métodos ya probados, sí, que el retraso que traen los jóvenes por una serie de circunstancias, ¿sí? Se vaya eliminando, se vayan emparejando y vayan saliendo adelante. No marginarlos. Pero caben todos, no marginar. Azucena, por favor. Caben todos en esta... Miren. Si no caben todos, o no quieren, ¿sí? Si no caben todos, el gobierno va a tener, ¿sí?, como ideal, utopía, vamos a caminar hacia el ideal. En ese sentido. Para que ningún joven sea rechazado. Bien. Ya puedes obtener tu acta de nacimiento en un clic. Solicita tu acta de nacimiento en línea. Ingresa tus datos, verifícalos, realiza el pago referenciado o en línea e imprímela en papel bond. Es totalmente válida. Así de fácil, rápido y seguro. Desde tu hogar, celular u oficina, tu acta de nacimiento en línea las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu acta de nacimiento en un solo clic en México. Queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Cuenta historias increíbles en Instagram y Snapchat. Con el plan Max sin límite 5000 tienes redes sociales sin límite para compartir con tus amigos y dejar que Uber te lleve a donde quieras. Además tienes 5000 megas para navegar. Ahora con el doble de megas por solo 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Paga todo con tu tarjeta Santander Mastercard y puedes ganar un viaje a la UEFA Champions League Final Kiev 2018, cortesía de Mastercard. Descarga Super Wallet y registra tu Mastercard para participar. Santander. Usted dice, Andrés Manuel, que si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos. ¿Aplica hoy? ¿El presidente Enrique Peña Nieto es corrupto? Y si es así, ¿lo va a enjuiciar o qué va a pasar cuando usted sea presidente? Yo voy a actuar de manera distinta, voy a gobernar con el ejemplo. ¿Lo pasado? Yo he dicho que vamos nosotros a acabar con la corrupción, que se acabe con la impunidad y que las autoridades correspondientes actúen en el caso de que haya demandas en curso. No quiero lo espectacular, no voy a caer en balandronadas, ni siquiera en esta temporada electoral. Hay quien está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña. Sí. Se me hace demagógico. Usted no va a meter a la cárcel a Peña. Yo no. O sea, no voy a meter a la cárcel al presidente. No estaría en sus funciones. Primero, no me corresponde, ¿verdad? Primero. Exacto. Pero segundo, no hay marco legal. Tendríamos que empezar, y eso sí lo voy a hacer, por modificar el artículo 108 de la Constitución. Aquí volvemos con la historia. Que antes era el 103, de la Constitución de 1857 era el 103, ahora es el 108. Es un artículo que viene desde la Constitución del 24, se modificó en la 1867 y se establece de que al presidente no se le puede enjuiciar cuando está en funciones más que por traición a la patria. Hay muchos que pueden decir
y les asiste la razón de que robar es traicionar a la patria, ¿no? Pues sí, pero desde el punto de vista jurídico, ¿sí? No aplica. Es muy interesante esto. El único caso que ha habido en la historia de un presidente que ha estado sometido o fue sometido a un juicio, ¿sí? Fue Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, que al término de su mandato se le inicia un juicio en el Congreso, se constituye el gran jurado, claro que era Porfirio el que estaba detrás para aflojar al compadre. Hoy tiene una avenida aquí en la Ciudad de México, Así Manuel es, González. para aflojar al compadre. Pero Azucena estaba y al preguntando. final deciden, sí, los del Poder Judicial en aquella época, que no se podía juzgar a Manuel González, acusado de corrupción, porque al presidente en funciones solo se le podía juzgar en aquel entonces por delitos electorales y por traición a la patria. Los constituyentes del 17 le quitaron los delitos electorales, sabían bien de lo que se trataba y solo dejaron traición a la patria. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sí, vamos a modificar el 108 constitucional para que pueda ser juzgado por corrupción el presidente en funciones. Mientras no tengamos ese marco jurídico, es demagogia pura. ¿Sí? El estar diciendo, pero que se meta en la cárcel. Y va Azucena y después Aguilar Camín. Dos últimas cosas muy rápido. Usted ha ofrecido amnistía a políticos, a criminales, digamos, ¿a qué políticos no les daría amnistía? 2 nombres. ¿A todos? 2 nombres. ¿A todos? No. ¿A ninguno? ¿A qué criminales no les daría amnistía? Secuestradores, extorsionadores. No es así. Esto sí que no es maniqueo, no es de blanco y negro. Para empezar, la amnistía no es impunidad, porque se malinterpreta. O sea, se piensa que el otorgar una amnistía, que ha sido un instrumento también utilizado en toda la historia de México. Sí. Técnicamente es olvido, ¿eh? Sí. No es ni siquiera perdón, es olvido. Sí. Y entonces determinan los congresos, no los presidentes. Nosotros hemos hablado de esto y va a ser también un motivo de debate en general, o sea, de análisis, de reflexión, para ver qué hacemos. A mí lo que me importa, más que quedarme anclado en el pasado, yo no voy a necesitar actos espectaculares, porque yo voy a tener legitimidad suficiente, porque vamos a ganar con amplio margen. O sea, no va a ser una elección fraudulenta, nos va a dar respaldo el pueblo de México y no vamos a tener necesidad de hacer lo que hizo Salinas, de buscar legitimidad con actos espectaculares, o lo que hizo Calderón, o lo que han hecho recientemente algunos gobernadores o candidatos a gobernadores que dicen que van a llegar y que van a meter a la cárcel al que sale. Algunos los han metido, en algunos casos. Yo no voy a actuar de esa manera, vamos a atender el problema. Lo que yo quiero es que hacia adelante, 0 corrupción, 0 impunidad, ¿sí? Que tengamos un verdadero Estado de Derecho, que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. No Estado de chueco, no Estado de cohecho. La que sigue me la puede contestar con un sí o no, creo. Aborto, matrimonio igualitario, adopción entre personas del mismo sexo. Consulta a los ciudadanos, ya lo he dicho. Otra vez. Pero, a ver, Andrés, eso sí, los derechos humanos consagrados no se someten a consulta. Ya hay una legalidad vigente que se respete. ¿Esa no la vas a mover? No, para nada. Pero solo en el Distrito Federal. Para nada. Lo que ya está se mantiene. Mire, en nuestro movimiento empecé también diciendo esto, ¿sí? Somos plurales, hay de todas las religiones, hay millones de católicos. ¿Qué encuentro social preocupa? Millones de evangélicos y hay también millones de no creyentes.
Entonces yo soy incluso representante. El único partido en contra del Estado laico está con usted. Sí. No, del Estado laico no. Por supuesto. No. El Partido Encuentro Social ha sostenido públicamente la intención de revertir el legado de Benito Juárez. No. Por supuesto. Ellos, hay un hay un discurso de su líder en el Congreso. Hay posiciones puede públicas ser, en el Congreso puede ser de la Unión. que sí, pero yo Esos están respaldándolo yo conozco a los dirigentes religiosos evangélicos y les diría a ustedes que la mayor parte de los ministros evangélicos son juaristas. ¿Pero usted no tiene una postura al respecto, Andrés Manuel? Sí, mira, mi postura es que estos casos se consulten porque yo no puedo ofender a quienes ¿Ofender? sí, o sea, ¿Los derechos pueden ser ofensivos? Yo soy dirigente de un movimiento amplio, plural, incluyente, repito, donde hay católicos, hay evangélicos, hay no creyentes, ¿sí? Yo tengo que Pero cada quien consultar, decide, ¿no? yo tengo que consultar la opinión, ¿sí?, de todos. Yo soy respetuoso de las libertades. Usted es respetuoso de los intolerantes Creo también, en el Estado en ese laico. No, soy respetuoso de las libertades del Estado laico, ¿sí? Y como decía Ignacio Ramírez, un liberal puro, el nigromante. Pero se somete a consulta el derecho a respirar. A ver, pero por ejemplo, el derecho a comer puede ser que en eso no coincidamos, pero no tenemos por qué. No estoy de acuerdo. Por eso no tenemos por qué. Azucena no ha terminado de plantear. Pero por favor, Poch, Azucena. No el derecho a respirar que dice Carlos Marín. Un hombre homosexual tiene derecho a casarse bajo la ley civil con un hombre homosexual. ¿Andrés Manuel López Obrador cree que eso debe ser legal en México o que si alguien de su movimiento lo objeta o lo pone en la ley debería consultarse? Si ya está en la legalidad, si ya es algo aprobado... Lo que ya se aprobó no ya está para atrás, pero... Se mantiene. Yo lo que estoy planteando a todos los que pensamos distintos, a todos los que pensamos distintos, porque, repito, es un movimiento amplio, plural e incluyente. Sí. Pensamos distintos, todos. Qué bueno, porque esa es la democracia. Pero el derecho a respirar no se consulta. A ver. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en lo que coincidimos? Sí. ¿Qué tal que podemos ponernos de acuerdo en que le hace mucho daño a México la corrupción y que podemos entre todos acabar con la corrupción? Esa es una coincidencia. Sí. Bueno, podemos también coincidir en respetar los que derechos humanos. Que hace falta que haya crecimiento económico para que haya empleo en el país, que haya bienestar material. Podemos coincidir. Eso lo dice y lo argumenta hoy y ayer y todo el sexenio Enrique Peña Nieto. Sí, pero no me compares, o sea, vamos respetando. No, lo que digo es que todos los presidentes dicen lo mismo. No somos iguales. No estoy diciendo que tú seas igual. Sí, no somos iguales. Digo que... no nos pueden meter a todos en el mismo costal. Como presidente, sí. No. A mí me puedes llamar peje, pero no soy lagarto. Nunca te he dicho peje. Azucena no ha terminado de plantear pero su otras y va el doctor Aguilar Camín. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo, ¿sí?, en que se requiere garantizar la paz y la tranquilidad en el país. A mí me gustaría básicamente... Pero sobre esas cosas, sobre esos temas, coincidimos. En lo otro, ¿sí?, vamos, dada la gravedad del país, dada la profundidad de la crisis de México, vamos haciendo una especie de tregua, un amparo, que las cosas se queden como están, ¿sí? ¿Cómo le llaman los abogados? Es una suspensión provisional. Suspensión provisional. Sí. En temas, permíteme, que es muy interesante esto, Jesús. Es que me parece muy interesante. Me parece que asume usted plenamente y con orgullo una vertiente abiertamente conservadora. No. Que creo que sería interesante que lo admitiera. Ese es un planteamiento... Ya tuvieron su round en Twitter. Oye, ¿lo quieren continuar? Síganle. Yo quiero concluir mi participación. No ha terminado Azucena. Y luego creo por favor, no soy conservador, Jesús. Mire, conservador es estar en la actualidad
a favor de la desigualdad. ¿Sabes qué cosa es ser conservador? Tolerar y no hacer nada por acabar con la corrupción. Eso es ser conservador. O sea, yo creo que hay muchas dimensiones sí, de sí, muchas. O sea, yo no soy conservador. La única cosa que les puedo decir es que en este tema, como en otros, no solo en este, ¿sí? Yo voy a actuar respetando la opinión de todos, ¿sí? El punto de vista de todos y buscando también priorizar. ¿Sí? Hay grandes y graves problemas nacionales. O sea, ¿cuáles son los problemas que nosotros podemos enfrentar, ¿sí?, entre todos? Para mí, la gran revolución que podemos lograr, que vamos a llevar a cabo de manera pacífica, lo que yo llamo la transformación de México, pasa básicamente por acabar con la corrupción. O sea, y eso nos va a ayudar muchísimo. Yo sostengo que estamos a punto de lograr una transformación. Han habido 3 transformaciones: independencia, reforma, revolución. La última transformación, la Revolución Mexicana, tiene más de 100 años y vamos a llevar a cabo la cuarta transformación. Hay un poquito de ego, es decir, Andrés, hay un poquito de ego. Habla, que valga la conversación, que importe la conversación. Hay un poquito de ego. Vamos a llevar a cabo. Hay un poquito de ego, nada más. Cuéntame cómo te sientes en las noches diciendo yo voy a encargar la cuarta. O sea, tú como Hidalgo, como Juárez, como Madero. ¿Y ahora Andrés Manuel López Obrador? Muchos mexicanos, millones de mexicanos. En 50 años los libros de historia te van a poner entre esos 4, eso es lo que... Es una transformación, no es más de lo mismo, no es una elección cualquiera, no es el quítate tú porque quiero yo. No tendría sentido luchar si no es por una transformación. Pero ahora sí necesitamos, por favor, Andrés Manuel. Es una hazaña más importante, vamos a los egos, es el movimiento más importante en el mundo por el número y por las convicciones de los que participan. No hay un movimiento en el mundo como el que estamos impulsando que busque una transformación por la vía pacífica. Con tanta gente... Pues ¿Le va a quedar chico el país, Andrés? Voluntaria y comprometida. Es que ¿Le no... va a quedar pequeñito? Oye, Jesús, es que yo no lucho por cargos. ¿Sabes qué? Soy en ese sentido, sí soy legítimamente ambicioso. ¿Sabes qué me importa? Me importa la nación, y me importa la historia. Y ojalá te importe lo que Azucena no ha terminado de formular, el pueblo de Andrés México. Manuel. O sea, no estoy obcecado con ser presidente de la República para ser un presidente mediocre. Conozco la historia y conozco lo que han hecho los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta Peña Nieto. Y no quiero pasar a la historia como Santana ni como Porfirio Díaz. No quiero ser como Salinas. No quiero pasar a la historia como Calderón. No quiero pasar a la historia como Peña Nieto. Quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, como Francisco Madero y como el general Lázaro Cárdenas del Río. Y no es ego, ¿sí? Es una legítima aspiración. Buscar, ¿sí? Ser ni siquiera hombre de Estado, pues, más ego. Quiero ser hombre de nación. Azucena yo solo quiero cerrar esto que por favor, el lo tema de último. derechos humanos, lo último. Creo que los ciudadanos tenemos derecho a conocer la postura de quien podría ser el próximo presidente. Desde luego. Yo no he escuchado claramente una postura respecto al tema de derechos humanos. Es el tema de someter a consulta, que la sociedad decida, que los ciudadanos decidan. Ojalá que en las próximas semanas podamos escuchar posiciones más concretas respecto a temas como este de derechos humanos, que a mí en lo personal, bueno, a todos nos preocupan, con el tema de derecho de las mujeres, aborto, matrimonio igualitario, etcétera, porque ahora no lo escuché. Yo soy respetuoso de los derechos humanos, pero no y soy respetuoso de las libertades, sí, y no puedo decir más, ya lo dije, por respeto a los que represento, primero, y segundo, también, sí, porque no quiero perder votos, ¿no? Dar la nota para el escándalo. No creo que sea escándalo. Está bien eso, no quiere dar nota para el escándalo.
Héctor Aguilar Camín, O por sea, favor. es mejor una Va reflexión. la última ronda, Héctor, y en orden profunda. alfabético y cerramos. A ver, don Héctor. Vuelvo a mis dudas terrenales. Tú has dicho que no tienes confianza en las autoridades electorales y algunas cosas más subiditas de tono, ni en el INE ni en el tribunal. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes confianza? ¿Y por qué someterte a una elección con unas autoridades de las que desconfías? Empiezo por lo segundo. Mira, yo creo que se puede transformar a México por la vía pacífica. Mira, yo no creo en la violencia. ¿Sí? Y la única manera de llevar a cabo una transformación en el país es por la vía legal y electoral. Entonces, aunque los dados están cargados y las cartas están marcadas, voy al proceso. No es una contradicción, es que no tengo otra opción, como muchos mexicanos. No creo en la violencia. Para transformar hay cuando menos dos posibilidades: la vía armada o la vía pacífica electoral. Yo he escogido la vía pacífica electoral. Sé que es muy difícil. ¿Sí? Igual de difícil o a lo mejor más difícil que la vía armada. Porque se enfrenta uno, ¿sí?, al Estado, antidemocrático y autoritario, como es el Estado mexicano. No estoy imaginando cosas, he padecido, ¿sí?, de fraude electoral. Y sin embargo, no le he dicho adiós a la esperanza, sigo en eso. Entonces, por eso voy a eso. A sabiendas de que no hay democracia en el país. Yo aspiro, por ejemplo, hablábamos de las cosas que podemos lograr entre todos. ¿Sí? Yo aspiro a que podamos establecer una auténtica democracia. Que esta sea la última elección. ¿Con estas instituciones? Con estas o con otras. Por lo pronto con estas, para que llegues. Sí, pero esta va a ser la última elección que se va a realizar bajo sospecha de fraude. O sea, yo aspiro Juan Pablo Becerra a que Costa. se respete la voluntad. Estamos cerrando, de los quedan 4 que minutos. No haya fraude. Por favor, Andrés Manuel. Electoral. ¿Y por qué, preguntas, Héctor, la desconfianza? Mira, los consejeros del INE y los magistrados del tribunal son nombrados por los partidos. Se reparten. A ti te apoyan partidos, pero bueno. Los del tribunal, los que fueron ahora electos, lo puedo probar, ¿sí?, la mitad, o 3, fueron propuestos por el PAN, ¿sí?, y 4 por el PRI. Entonces, ¿a quién obedecen? O sea, ¿sí?, pues a los partidos. O sea, no son jueces confiables. Sin embargo, repito, vamos a la elección a pesar de eso, porque creo que ahora tenemos más organización ciudadana y vamos a cuidar los votos. Todos los ciudadanos, y vamos a hacer valer la democracia y vamos a triunfar. 6 minutos nos dicen de la producción aquí. No, pero tú tienes 20 segundos para la pregunta. 20 segundos. Nos quedan 6 minutos, nos dicen de la Sí. producción. No les A ver, hagas rápido. Ah, ¿tú te quedas más tiempo? Bueno. Entonces, a ver, rápido. No se puede, creo yo, nada más rápido. Las Fuerzas Armadas no pueden regresar en este momento a los cuarteles como está la situación en el país. ¿Sí o no? No pueden regresar a los cuarteles. Ahorita. No se podría hacer, es un desastre, no hay seguridad pública, o sea, yo recorro todo México, otra vez el ego. Tengo la dicha enorme de conocer en eso coincides todo el país, todos los municipios de México. 2 veces ya, ¿no? Bueno, entonces, varias veces. se quedan en la calle por mientras. Y ¿sabes qué? Sé lo que está sucediendo. Hay territorios sin ley. Por eso, por lo pronto, no lo va a encuartelar, ya lo dijo. ¿Qué más? El aeropuerto. No pueden echar para atrás. Técnicamente no es posible, hemos hablado con militares, no es posible que funcionen 2 aeropuertos. No es técnicamente ¿Por qué han funcionado 2 aeropuertos
desde hace 50 años. No, separan las funciones del aeropuerto cuando tienen que despegar de Santa Lucía. En otros, ¿por qué no dejarlos? en otros, está bien y revisar los contratos ya. No. Eso, fíjate que es un tema también a analizar de manera racional. El aeropuerto que se está construyendo va a demandar 250,000 millones de pesos. O sea, que no los pone el gobierno. No, ¿cómo no? ¿Y piensas dejar sin trabajo a 45,000 trabajadores ahora? No. Esos son los argumentos de los contratistas. Yo no soy contratista, yo soy reportero. Sí, los que se benefician con la obra. Se decidió hacer el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México en el peor lugar, en el lago de Texcoco. Se hunde esa zona 1 metro al año, de acuerdo al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, se puede hacer un aeropuerto en medio del Océano Pacífico, en medio del Océano Atlántico, eso no es ningún problema. Sí. Lo que pasa es que cuesta muchísimo, que es este caso. Entonces, nosotros resolvemos el problema, lo vamos a resolver el problema, ¿sí?, construyendo 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. En vez de 250,000 millones, vamos a ejercer, cuando mucho, 50,000 millones. Se van a ahorrar, escúchame. No son nada más las pistas. Se van a ir 100,000 millones de dólares de inversión. Se van a ahorrar. ¿Dónde llega la gente? Ahí te lo contesto ahorita. Sí, pero estamos cerrando ya. Sí. Juan Pablo, estamos cerrando ya. Vamos a ahorrar 200,000 millones. ¿Sabes dónde llega la gente? A las terminales. ¿Sabes cuánto costó la terminal 2 del actual aeropuerto? ¿Sí? 10,000 millones de pesos. ¿Sí? Que por cierto, la arquitectura tuvo que ver con González de León, la terminal 2. 10,000 millones de pesos, pero no 250,000 millones. O sea, no estamos para eso. No es inversión federal, pero nosotros vamos a proteger también para que no se asuste nadie. ¿Sí? Los que compraron bonos, ustedes no. Ustedes son austeros. Por cierto, ni del petróleo, yo nunca fui dueño del petróleo, dicho sea de paso. No tuve una sola acción ni tú. Ustedes no son fifí. Y es un cuento lo de que el petróleo ha sido de los mexicanos. No vamos nosotros a afectar a quienes tienen los bonos, a quienes tienen los contratos, ¿sí? Que nadie se asuste. Lo que tenemos que hacer y que dejen ahí es las pistas. Acabar con la corrupción. ¿Pero por qué no se asustarían con su mensaje si invirtieron su dinero? ¿Por qué no se asustarían? Creo que es legítimo. Porque no lo van a perder. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a asegurar, asegurar que los bonos que tienen, ¿sí?, mantengan su valor. O sea, es un mecanismo. A ver, antes de darle la palabra a Carlos Puig, porque nos estamos yendo, Andrés Manuel. Los contratos lo mismo. El mismo volumen de obra que tienen actualmente, sí, lo van a hacer, nada más en otra parte. Pero Andrés, va Carlos Puig, pero son antes, cosas que se tienen Andrés que Manuel. ir viendo con calma. Desde luego, ahora nos están echando pues toda la planadora, hablando en términos constructivos, porque quieren asustar a inversionistas, todo esto para meter miedo. Va a quedar nosotros feo, vamos a actuar. ¿Qué vas a hacer ahí? Ya está medio hecho, va a quedar horrible. No. ¿Sabes qué está hecho? ¿Sabes qué está hecho? ¿La cimentación? Sí. ¿Sabes? Porque ya acabaron con todos los cerros. Devastaron todo Texcoco y otros municipios para rellenar el lago de Texcoco. Antes de Puig voy yo, Andrés Manuel, y ya están los cimientos. Si ya están los cimientos. me permiten, me se pueden hacer muchas cosas. Porque esto no es un diálogo, es una conversación colectiva. Y del aeropuerto solo quiero decir que las instituciones de aeronáutica más importantes del mundo, tanto de pilotos como de controladores aéreos, como de empresas aéreas, dicen que es donde se está haciendo. Nada más lo acoto. Y yo te pregunto algo que desde hace un rato me llamó la atención. ¿Que no hay nada que te guste de lo hecho? ¿Todo está mal? Mira, lo mejor que se ha hecho en los últimos tiempos lo ha hecho la gente, lo ha hecho la sociedad. Por ejemplo, tenemos ahora más conciencia ecológica, y eso tiene que ver con la gente.
Ahora nuestros hijos son más cuidadosos de los animales, respetan más. Pero la que haya medicina naturaleza. robótica en las instituciones de salud públicas no te da gusto. Pues yo no sé, a lo mejor en los hospitales de tercer nivel o de especialidades, porque por donde yo ando, ni siquiera hay medicinas. A un hermano mío en espérame. Iztapalapa le amputaron una pierna en un hospital de la Ciudad de México, en un hospital público. Sí. No puedes afirmar eso porque hay una gran atención en medicina pública. Sí, puede Pero ser, ya puede después ser. de mí va Puch. Espérate. Y luego va Silva Herzog y rematamos con Puede Azucena ser y se acaba. que haya excepciones, o sea, que pero no es la generalidad. Estamos muy mal, es decir, han habido gobiernos muy malos en los últimos tiempos. El modelo llamado neoliberal, que no es más que neoporfirismo, con un sistema de salud público envidiable en el mundo. No. Va, Carlos Puch, por favor. Ya estamos terminando, queda un minuto. En nuestro país, la mitad de los mexicanos no tiene seguridad social, no tienen atención médica pública. ¿En dónde? En nuestro país. La mitad de los mexicanos no tienen un sistema de salud público que les garantice curarse. Hay problemas muy graves en el país. Entonces todo está mal. Queremos, pues suicidemos, ¿no? Sí, no. Busquemos la salida, transformemos al país. Busquemos un cambio verdadero, que se acabe la simulación, que se acabe la corrupción. Andrés. Que se acaben los lujos en el gobierno. Andrés, dijiste que Morena, tu movimiento es de los más grandes que están sucediendo en el mundo, así lo dijiste. Sí. Que es de ese tamaño. Faltan 100 días hoy, ¿no? Sí. ¿En alguna parte de ti, Andrés, te imaginas que puedes perder? Porque puedes perder, porque las elecciones son las elecciones y a lo mejor todo el mundo se enamora del Bronco o de Ríos Peter o de si es que está en la boleta, no se vayan a enamorar de Anaya. Puedes perder, lo imaginas, legalmente. Sí. Puedes obtener menos votos que Ricardo Anaya o José Antonio Meade. Sí, no, pero no hay ningún problema. O sea, porque yo no lucho por cargos, yo lucho por ideales, por principios. O sea, no estoy obcecado con ser presidente de México. Bueno, que puede ser derrotado tu movimiento. Pero no hay ningún problema. O sea, en buena lid, en la democracia se gana o se pierde. O sea, no tengo ningún problema. Ya lo dije, nada más tengo dos caminos. Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Allá al rancho. Palacio Nacional es un museo, no te vas a vivir ahí. Pero sí lo imaginas. Si puede haber un adversario que te derrote con votos. ¿Cómo no? Ya dijo que ¿Cómo sí, no? sí puede suceder. Claro. A ver, Silva Herzog, claro que por sí. favor. Y si la contienda es legal y las elecciones son limpias y son libres, es el pueblo el que decide, es el pueblo que manda. O sea, yo me voy tranquilo a Palenque. ¿Aceptas que lo del Tigre fue una amenaza? No, es llamar a las cosas por su nombre. Bien. Mira, aquí está el historiador también. Chucho Silva. Regresando al punto de Puch sobre la ambición. Yo creo que no podría estar usted aquí si no hubiera una gran ambición histórica, y lo digo en el sentido más, con la mayor admiración incluso. Pero al mismo tiempo hay una desconfianza radical en todo lo que no sea su propio espejo y sus propias referencias. Las instituciones electorales no le merecen respeto. El Congreso mexicano le parece que no es una representación democrática. ¿No tiene usted desconfianza de sí mismo y de sus instintos? ¿No tiene usted una reserva de duda de sus impulsos? No. ¿Ninguna? No, fíjate que no. A lo mejor son los egos y puede pensarse que es soberbia. O sea, yo no dije eso. Tengo la arrogancia, ¿no?, de sentirme libre y buscar siempre en la vida la congruencia. Pero eso no es libertad, eso es infalibilidad. No. Y esa sí tiene una dimensión teológica un poquito más complicada, que supongo que ustedes los creyentes la deberían tener domada. Sí. Mira, aguas con lo laico. No, ya vamos ahora al terreno de lo mesiánico. Mira,
Mira, dudar de uno mismo es saludable, ¿no? No, yo cometo errores como cualquier persona, como todos cometemos errores, y busco enmendar mis errores, pero trato de ser muy consecuente. O sea, es lo que estimo más importante en mi vida, mi honestidad. O sea, incluso, sí, eso sí puede remontarnos a lo místico, me siento mal conmigo mismo cuando considero que actúo en contra de un principio que me rige, ¿sí?, que me guía. Yo sostengo que el ser humano siempre tiene que guiarse por ideales, por principios, por doctrinas, por filosofía, ¿sí? Siempre hay que buscar algo. Entonces, terminamos con una última pregunta de Azucena y una última respuesta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Legalización de las drogas, sí o no? Se analiza. Reelección, ve que no me dice ningún sí o no, no le puede sacar ningún sí o no en toda la conversación. Es que no es maniqueo. ¿Preguntó reelección? En política no es blanco y negro, hay veces que se tiene que matizar. Bueno, ¿reelección? ¿Reelección sí o no? No. Para nada. Hay miedos de que cuando llegue usted al gobierno, si es así, va a haber una limpia y entonces el desempleo, mucha gente considera que va a perder su trabajo, etcétera. Hay temor entre los empleados del gobierno actual y hay temor incluso todavía entre los empresarios. No sé qué se trae usted entre manos que los tiene tan nerviosos. Se va a respetar a los trabajadores, va a haber más empleo y van a haber mejores salarios. Se va a respetar a los trabajadores. Y por último, como con ideologías ya no nos podemos identificar mucho por ese tema de las alianzas, ¿no? Que unos están con los de derecha, otros con los de izquierda, los de centro, etcétera. ¿Qué lo hace diferente a José Antonio Meade? Pues que yo soy opositor a la mafia del poder y él es un representante de la mafia del poder. ¿Y Ricardo Anaya? Es lo mismo. ¿Margarita Zavala? Igual. ¿Todos son de la mafia del poder menos usted? Pues sí, fíjese. Digamos, en conclusión. Sí, en los últimos 30 años, los tres han tenido que ver con los gobiernos neoliberales y yo he estado en contra de los gobiernos neoliberales. O sea, somos distintos. Gracias. Andrés Manuel, muchas gracias por esta conversación. Carlos. Gracias a ti, Carlos Puch. Muy bueno. Gracias a ti, Jesús Silva Herzog, doctor Aguilar Camín, Azucena, Juan Pablo. Muchas gracias a todos y a ustedes, muchas gracias. A continuación, el asalto a la razón con Carlos Marín.